8:44 de la noche. Hoy es 1 de noviembre del 2021. Ya, en el caso de temas tributarios, siempre mi recomendación es tengan en cuenta la fecha, ¿no? Particularmente el material que nosotros publicamos, siempre es importante ver la fecha. Recuerden, el tema tributario siempre es muy importante ver el tema de la fecha. Es clave para poder trabajar adecuadamente todo esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que ver hoy día? ¿Qué significa esto? Hay que entender el concepto. Vamos a hablar acerca de este interesante tema que se llama la obligación tributaria. Entonces, la obligación tributaria y en general el derecho, yo soy contadora, no soy abogado por si acaso. Hay que tener en cuenta que el derecho existe desde mi punto de vista contable básico, porque tiene que regular las relaciones que se establecen entre diferentes elementos. Yo creo que eso, ahí está el derecho. El derecho ayuda a ordenar la sociedad, ayuda a ordenar diferentes cosas. Que tú sabes que si en la vida no hubiera reglas, no funcionarían las cosas. Creo que eso lo tenemos muy en claro, ¿no es cierto? Un poco difícil, si es que no tenemos reglas, no funciona esto. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo es esto de regular temas? No entiendo. Es que hay que tener en consideración lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de derecho tributario, y va a pasar lo mismo cuando tú tengas derecho laboral, cuando tú hables de derecho societario, cuando tú hables de cualquier tipo de derecho. Acá disculpen los dibujos, pero bueno, es lo que me ayuda el sistema aquí. ¿Ya? Entonces, por un lado están las personas y la pregunta es claro, frente a un tributo están ahí las personas, eso es obvio, ¿no? Están, Dionisio, claro, están los contribuyentes. Contribuyentes y más, que vamos a aprender hoy día. Pero eso es una parte de la ecuación. Entonces la pregunta es, ¿qué hay al otro lado de la ecuación? ¿Qué tenemos nosotros al otro lado de la ecuación? Si acá están los contribuyentes que tú dices que hay al otro lado de la ecuación, al otro lado de la ecuación está el Estado, ¿no? Al otro lado de la ecuación va a estar el Estado, ¿ya? Y obviamente me dicen, pero el Estado, yo sé que el Estado necesita sus recursos, lo que tú quieras. Y obviamente hay una institución que forma parte del Estado que es la encargada de administrar justamente estos temas en la práctica, ¿no? Que es la administración tributaria. Pero la administración tributaria, y eso hay que verlo desde el punto de vista del Código Tributario, no solamente se refiere a SUNAT. Hay que tener cuidado con ese concepto. O sea, cuando me dicen, Dionisio, se está refiriendo a que el Estado es la SUNAT. No, no es así. Porque sería simplificar todo lo que se genera en ese vínculo entre las personas y el Estado. Por ejemplo, te digo, en el caso de un municipio que nosotros vamos a pagar el autovalúo, obviamente no hay SUNAT de por medio. Ah, Dionisio, no hay SUNAT, pero hay el SAT. Ah, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, obviamente, la tributación en sí, mira, lo simplifico mucho, como contador, disculpen los abogados tributaristas. Este vínculo que se establece entre el Estado y un grupo de personas que integran la sociedad es lo que justamente va a ser el ámbito de aplicación, de comentario y todo eso del derecho tributario, ¿no? Ese vínculo, pero obviamente no es un tipo de relación en general, sino tiene que ver asociado a algo que se llama la obligación tributaria. Ah, entonces no es cualquiera. O sea, Dionisio, yo me vinculo al Estado de diferentes maneras. Yo puedo requerir, por ejemplo, seguridad, ¿no? Es otro tema. Yo puedo ir a reclamar, ¿sabes? Porque no me atienden en un determinado proceso, a lo mejor derecho administrativo. Pero en el caso particular del derecho tributario, uno de los ejes fundamentales, y por eso es por donde parte el código tributario, es esta palabrita que vamos a borrar hoy día, que está acá, ahí está resumido, que se llama OT. ¿Qué significa OT? Nosotros tenemos aquí el tema de obligación tributaria, ¿ya? El tema de obligación tributaria. Dicho ello, entonces nosotros podemos empezar a revisar esto. Bien, libro primero, la obligación tributaria. Ok. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es si nosotros estamos frente a un concepto o la descripción de algo. A veces, muchas veces las normas contables también pasa con eso. Nosotros nos vamos a encontrar en el mundo de las normas contables, no tiene nada que ver con esto, por si acaso, pero se los comento. A veces la norma contable no define algo.
no conceptualiza. Describe, te describe, dice se parece, o sea, te deja a ti la tarea, si podemos decirlo, que en tu cabecita formes un concepto. Pero en la tributación es muy distinto. Entonces en la tributación siempre nosotros tenemos que saber de qué trata, qué dice, cómo funciona, cuáles son los elementos. Y ello depende de algo que es la fuente de derecho tributario, porque no, hay muchas cosas que no las vamos a encontrar nosotros directamente dentro de las normas tributarias, ni dentro de una ley, ni dentro de un reglamento. Entonces ahí viene. Pero bueno, ese es otro tema que comentaré en un futuro. Ya, entonces Dionisio, ¿qué es la obligación tributaria? Segunda pregunta, probable que tú tengas, Dionisio, pero obligación tributaria, ¿es la deuda? Ah, buena pregunta. Ya, mira, la obligación tributaria, que es de derecho público, no voy a comentar eso, seguimos ahí, es un vínculo, simplificamos a lo que vamos. Es un vínculo, ok, ya, es un vínculo entre un acreedor y un deudor tributario. Ok, perfecto. Entonces, con el gráfico, volviendo a simplificar, entonces yo tendría aquí lo siguiente. Es demasiado fácil, sí, pero recuerda que hay que tener en cuenta diferentes elementos. Aquí tú tienes un acreedor tributario, ¿ya? Y aquí tú tienes de este lado un deudor tributario. Ok, perfecto. Ya hay un vínculo. Sí, ya te dije que hay un vínculo ahí. Ya, perfecto. Seguimos. Eh, Está establecido por ley. Ya. Eh, Muchas veces, cuando nosotros vemos a los abogados tributaristas, estos profesionales especializados en el derecho tributario, nos dicen, nosotros no como contadores decimos, esta operación será grabada, no grabada, creo que no está, y de pronto el abogado agarra y nos dice, ¿sabes qué? Eso de ahí no funciona. Va a llegar al Tribunal Constitucional, se va a caer. Va a llegar a... Es una te va a decir lo que es, pero llega al Tribunal Constitucional, llega al Tribunal Fiscal, va a caerse. Y tú me dices, ¿pero por qué va a caer? ¿Qué es lo que pasa? Es que resulta que no tiene un fundamento legal o no ha sido establecido correctamente de acuerdo a lo que establecen las normas. Entonces, una condición básica para que se genere una obligación tributaria es que tiene que estar establecida. Mira, y esto es clarísimo. ¿Eh? El término está, a ver, me pueden ayudar acá. Vamos a ver. Quiero resaltar este término porque los amigos lo marquen. Está establecido por ley. Ley. No dice decreto supremo, no dice eh, resolución ministerial, no dice resolución de la administración tributaria. Claramente dice ley. Entonces la obligación tributaria es un vínculo entre el acreedor y el deudor y esa obligación tributaria tiene que darse por ley. Esto tiene mucho que ver con un aspecto que seguramente ustedes lo han visto, pero lo vamos a ir comentando en las semanas cuando esté dando algunos comentarios sobre código tributario también. Lo que se llama, Dionisio, en conceptos generales, claro, sí me acuerdo. Este tema, un principio de que reserva de ley, por ahí me dicen, otro colega por ahí, legalidad, sí, el abogado siempre dijo, si no está en la ley, no funciona. Ley, ¿ah? Ley, mira que dice ley. Dionisio, pero me han mostrado la otra vez que con un decreto supremo, pero el abogado ha dicho que eso no tiene... porque dice ley. O sea, cuando la norma dice ley, tiene que haber ley. Por eso es que claramente hay algo que se llama reserva de ley, hay un principio de normas generales que se llama el principio de legalidad, o sea, ciertas cosas tienen que estar en ley. En este caso, la obligación tributaria tiene que estar establecida por ley. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué tendría que estar con ley? Porque, ¿qué genera este vínculo? ¿No? ¿Qué genera este vínculo? ¿Cuál es la idea? La idea de este vínculo que se establece, que ya vimos que se llama una obligación tributaria, la obligación es esta, de que los deudores tributarios cumplan con el Estado. Creo que el tributo es algo que no es necesario definir, ¿no? No es necesario definir. Dice, tienen que cumplir con la prestación tributaria, ya, tienen que cumplir, aclaro, lógicamente tienen que cumplir. Pero tú dices, Dionisio, ¿y si no les da ganas de cumplir? Primer elemento, eso está circunscrito a una ley, o sea, hay que cumplir la ley. Segundo, no les da la gana de cumplir, pues, no les da la gana de cumplir, por eso es que no quieren cumplir. Es exigible coactivamente. Entonces, tienen que cumplir mira la palabra, tienen que cumplir una prestación tributaria y esa prestación tributaria es exigible coactivamente. Claro, y todo esto tiene que ver con algo que se llama, hay ¿cómo le podemos decir? Como una vestimenta, una ropa que se pone
al Estado, al fisco, ¿no? Que se llama la potestad tributaria, ¿no? Que está regulada justamente está bien asociada a estos conceptos que vemos. Entonces, no es, por eso muchas veces los abogados, cuando plantean ciertas situaciones en la práctica que le ponemos nosotros los contadores que vemos que ocurren en la práctica, nosotros decimos, sí, pero nos han dicho en un informe, por ahí mi compadre me dijo tal situación. No voy a citar casos específicos, sino vamos a hablar en general de esto. Entonces, el abogado dice, la ley no dice. La ley no. Oye, ¿por qué el abogado dice la ley? El decreto legislativo. Ahora, para que la ley, otro detalle que vamos a vivir nosotros dentro de pronto, no sé si vamos a vivir en este año o no, con el gobierno, para que esto se convierta en decreto legislativo, porque es ley o decreto legislativo. ¿Cuándo va a ser decreto legislativo? Siempre y cuando el poder legislativo le dé facultades al poder ejecutivo para que regule sobre ciertas cosas. Y tanto en el anterior gobierno como en el vigente ocurre algo bastante interesante. Porque en el anterior gobierno, ustedes se acuerdan cuando se dieron los paquetes tributarios, porque se dieron dos en la época de PPK, y el primero le pasaron el filtro, esto va, esto no va, lo pasaron por la Comisión de Constitución, caso nunca visto, cuando obviamente hay una minoría. Y ahora también ocurre lo mismo, ¿no? Por ahí, no sé si ustedes han visto, sobre todo los amigos que están en redes sociales, seguramente han visto que ya se difundió, ¿no? Ya se difundió en redes sociales el proyecto de ley que ha alcanzado el Ejecutivo al Poder Legislativo. Ya inclusamente tú has visto noticias. Dice, Netflix va a tributar, Bit va a tributar, ahora Rappi te va a tributar, ¿no? Has visto, ¿no? Entonces uno dice, espérate un ratito. Espera, lo que ha pasado es que le han alcanzado el proyecto. Obviamente va a pedir facultades para legislar. El Poder Ejecutivo va a pedir facultades. Eso implica que se va a generar decretos legislativos que pueden generar obligaciones tributarias y, a su vez, si es que se los dan, está sujeto a un control propiamente del poder legislativo, porque no es tan fácil, ¿no? Entonces todavía hay un largo camino por ahí por avanzar, tiene el Poder Ejecutivo, de acuerdo a esto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos siempre en ese tema, del tema tributario. ¿Ok? Entonces, en resumen, yo sé un abogado tributarista, si fuera abogado, lógicamente con esto, me abre un montón la filosofía, que es válido. A mí me encanta también revisar los comentarios de muchos abogados en esto, nos ayuda un montón, porque no para materializarlo, sino darnos una perspectiva de cómo va la operación, porque en el fondo me dicen, acá viene el detalle, por favor, la importancia del derecho tributario. Yo soy contador, no soy abogado tributarista. La importancia de contar con el debido asesoramiento de un abogado tributarista en estos temas. Porque uno dice, la gran empresa no le agarra a nadie, que es que tiene el apoyo de un abogado tributarista, porque en ciertas cosas requerimos el apoyo. Por ejemplo, te pongo una situación bien práctica. Tú tienes una transacción X. Te pongo una situación básica. Ya te voy a compartir, Dionisio, algo más práctico. Ya, mira. Te voy a compartir una situación que vimos nosotros, por ejemplo, en entidades sin fines de lucro. Dice que para que obtengas una exoneración del impuesto a la renta, eso está en el artículo 19 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, dice, porque está en la ley, tiene que estar con la ley, obviamente, y decreto legislativo autorizado, dice que tienes que cumplir ciertos fines: asistencia social, beneficencia, educación, ¿no? Y en el reglamento no te dice qué es educación, qué es asistencia social, no te lo dice, tienes que recurrir a fuentes de derecho tributario. Entonces a veces uno le digo, usted, amigo, usted contador, sí, usted contador, me dirijo a los contadores. ¿Usted tiene la capacidad, la destreza para preparar eso? Sí, claro, Dionisio, yo tengo una maestría en tributación, tengo un doctorado en tributación, sí. Yo perfecto, o sea, plantear la situación, el escenario, nosotros como contadores podemos llegar a plantear un reclamo ante la administración tributaria, a pelearla todavía en la apelación, pero ahí nos quedamos, porque ya llegar a instancias un poco más arriba, que es el Poder Judicial o hasta el Tribunal Constitucional, ya se hace un poco difícil, y ese es un campo del abogado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que muchos colegas le digo, yo sé que tú eres tributarista, eso lo tengo claro, pero recuerda que siempre la mano en una empresa con el abogado tributarista, donde se ayuda en ciertas cosas también, y que nosotros también como contadores les podemos ayudar. Ese detalle importante. Bien, entonces si nuestro gráfico va acá,
y decimos que todo esto que ese vínculo que se establece, ahí, ese vínculo, esto de acá tiene que estar con una ley, ¿no? Este vínculo tiene que estar con una ley, eh, perfecto, y tiene ciertas características. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nace? Y ya, Dionisio. Entonces, otra vez, segunda vez que vamos a ver el principio de legalidad, segunda vez que vamos a ver el tema de reserva de ley. Ah, claro. Entonces son cosas como nociones, como profesionales tenemos que tener como contadores. Ya. Antes de continuar, quiero resolver lo siguiente, que me parece un tema, sí, una precisión que no está aquí, que justamente quería documentarla también a efectos de comentar lo siguiente. Una duda clásica, muy clásica. Dionisio, sí, disculpa. Dionisio, no, lo vamos a hacer al otro lado, sí, porque acá me quedo corto de espacio. Vamos a borrar y vamos a borrar para trabajar esto. Sí, voy a resolver lo siguiente. Ya, voy a resolver lo siguiente mientras vamos comentando acerca de este tema. Dionisio, disculpa, lo puedo ver en diferido en YouTube, sí, lo puedes ver diferido en YouTube, o también si nos sigues acá en Facebook, sí. ¿No quieres ayudar? Estamos haciendo una sesión exclusivamente en YouTube y en Facebook, es totalmente gratuita, nos puedes ayudar compartiendo, nos puedes apoyar compartiendo la sesión, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, vamos con esto, bien. A ver, Dionisio, lo primero que quería preguntarte, sí, a mí me ocurrió la primera pregunta. Esto cuando comencé en la universidad había una pregunta totalmente válida, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que aparece acá? La palabra dice, o lo voy a iniciar, obligación, ya sabes qué es OT, ¿qué es OT? Ya sabes qué es OT, obligación, tribu, obligación tributaria, ¿no? Obligación tributaria. ¿Sí o no? Obligación tributaria. Ya está. ¿Ya lo tienes? Sí, obligación tributaria. Esas es las iniciales, si se puede decir ahí. Muy bien. A ver un ratito. Vamos a... Obligación tributaria. Muy bien. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos este tema de obligación tributaria, la primera pregunta es, ¿esto es igual? ¿Esto es diferente? ¿Esto es similar a qué? ¿A deuda tributaria? Esa es la pregunta del millón. Es lo mismo. Matemática. Digo, contadores, ahí le tengo que meter matemática. Igual, diferente o similar. ¿No? Esa es la pregunta que nos planteamos. Ya, vamos a resolverla, por supuesto. Vamos a resolverla. Nos apoyas compartiendo la sesión si deseas. Sí, son las 9:01 de la noche. Estamos hablando acerca de obligación tributaria, comentando sobre el código tributario. Hoy es 1 de noviembre del 2021. ¿Ok? Nos apoyas compartiendo si deseas. Estas sesiones son totalmente gratuitas y a lo mejor a ti te sirven. A lo mejor un amigo que tú tienes en redes de pronto le toman una evaluación de esto. Dionisio, justo comentaron y eso me cayó como anillo al dedo. Bien, vamos con eso. No te olvides, mañana inicia el programa de actualización virtual Contabilidad desde cero. Si deseas reforzar tus competencias sobre contabilidad, estás volviendo a tomar contabilidad. Esto es para contadores, estudiantes de contabilidad, egresados, bachilleres que quieren retomar el tema. Ya son 11 sesiones de 2 horas cada uno. Inicia el 2 de noviembre en el horario de 6 a 8 de la noche. Vamos a hablar de diferentes cosas, regímenes tributarios, uso de Declara Fácil, registro de compras y registro de ventas, tanto físico como electrónico, conciliación bancaria, el tema de caja, libro diario, la implicancia laboral en el libro diario. Sí, más adelante estamos lanzando también nuevamente sí, que los amigos me dicen acá. Sí, ya viene también el programa laboral, el segundo grupo de programa laboral, más adelante lo estamos sacando, pero aquí más que todo remuneración y beneficios sociales con respecto al tema del libro diario, la pregunta clásica, ¿qué software contable debo usar? Clásico, y un mini taller, como llamamos nosotros, de cierre contable. Ya empieza en cierre, ya también en diciembre estamos trabajando cierres nosotros, pero también para los colegas para reforzar, ver cómo en Quick trabajar el tema de cierre. Solicita la hoja informativa a la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735. Solicita la hoja informativa a la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735 si deseas participar en este evento. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, volvemos entonces nosotros a nuestra presentación.
y vamos con este tema. Muy bien. Entonces acá nosotros tenemos lo siguiente. Dionisio, habíamos quedado en ver si la obligación tributaria es igual que la deuda tributaria. La letra parece igual. ¿Ven? La vamos a borrar. La vamos a ponerla mejor así, con minúscula. Ya, lo reviso para los que llegaron al último. Deuda. Listo, ahí le ponemos así. Deuda tributaria. Ya, ahí lo ponemos. Deuda tributaria. ¿Ok? Listo. Ahí estamos con deuda tributaria. Muy bien. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué opinas? Tributación básica para contadores. ¿Ah? Tributación básica para contadores. ¿Qué crees que va ahí? Sí, ¿qué crees que va ahí? A ver, Dionisio, entonces, ¿cómo es esto? Porque no me dice mucho, ¿no? Y si nosotros revisamos más adelante, bueno, esto seguro en el camino vamos a estar hablando. Sí, vamos a ir desarrollando algunas sesiones sobre código tributario. Desde mi perspectiva como contador, como les dije, yo no soy abogado tributarista. Esto siempre hay que... Yo también lo trabajo, me encanta ver los comentarios de los abogados tributaristas. Es bueno, ¿no? Es bueno saber eso, es el derecho, por algo se estudia derecho. Ah, mira, acá no me aparece otra palabra, ¿no? Componente de la deuda, ¿no? Me aparece la deuda. Acá, Dionisio, claro, el capítulo 11, artículo 28, deuda, pero la deuda. Acá me da una fórmula, ¿no? Puedo hallar una fórmula. La deuda tributaria es tributo, multa e intereses. Me da un pequeño tip. El artículo 28 me da un tip. Que la deuda tributaria es tributo, multa e interés. Ya, entonces Dionisio, podrías acá poner, ya, ¿qué le pongo? Deuda tributaria que era el tributo, multa e interés. Ya, le vamos a abreviar acá. Tributo, multa e interés. Ya, ahí, TMI. ¿Ok? Bacán. Pero la obligación tributaria será lo mismo que deuda tributaria. Es la pregunta que te planteaba. Y una pregunta que también yo me la planteé como cualquier colega cuando trabajamos este tema. Cuando trabajamos este tema, ¿no? Y era totalmente ahí un poco problemático, ¿no? ¿De qué trata de eso? Ya, mira. Acá tengo que profundizar un concepto básico. ¿Puedes poner otro color, por favor, para los amigos? Porque ya está, bacán, ponle otro color. En obligación tributaria, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Obligación tributaria. La obligación tributaria implica hasta 3 obligaciones. A más puede haber desde el punto de vista del derecho tributario. ¿Ya? Entonces vamos a aprender cuáles son esas 3 obligaciones tributarias. ¿Ya? La primera es una obligación de dar. Obligación de dar. Ya está, obligación de dar. Ok, la otra ¿qué es? Obligación de hacer. Obligación de hacer. Listo. Listo. La otra es obligación de tolerar. Y hay otras más, ¿no? Desde el punto de vista de derecho tributario, aquí, justamente, no necesito saber, no lo tengo en la cabeza, ¿no? Te reseño el libro del doctor Miguel Arancibia, Manual del Código Tributario y sus comentarios, lo estoy citando, ahí en la página número 60. Un concepto interesante. ¿Qué te digo? El abogado tributarista nos ayuda bastante a entender esto. Sobre todo cualquier colega que es abogado tributarista, bacán, aprende. Y obviamente él también necesita los conceptos contables, ¿sabes? No es que tampoco... Hay ciertas cosas que los abogados tributaristas se mandan también y ya, ¿no? Tú sabes, como contador tienes que saber distinguir eso. Eso se aprende en el campo del desarrollo profesional. Bien, entonces, bajo ese escenario, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo funcionan estas cosas? ¿O cómo trabajamos nosotros estos elementos? ¿No? ¿Cómo analizarlos? ¿Ya? Entonces, ¿qué implican estas obligaciones? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué implica estas obligaciones? Obligación de dar. ¿Qué será eso, Dionisio? Ah, esto se refiere a pagar los tributos. Pagar los tributos. La obligación de hacer, ¿qué cosa es? Por ejemplo, entre otras, presentar declaraciones. Ya. Y esa obligación de tolerar, que tú dices, por ejemplo, atender una fiscalización. Entonces, recuerda que en el campo de derecho tributario, particularmente lo que nos señala el Código Tributario,
Y eso que te presenta el libro 4 con las infracciones, todo eso, las sanciones administrativas son porque nosotros fallamos en obligaciones formales. Hay obligaciones formales y obligaciones sustanciales. Y sustancial es relacionado al tributo. Y la deuda tributaria es solamente tributo, multa e interés. ¿Podemos inferir algo, colegas? Sí, podemos inferir. Cámbiale de color acá, amigo. Acá los amigos nos apoyan acá cambiando el color. Agarramos esto. Y lo vinculamos con esto. Lo podemos ahí está. Ahí está. Podemos Dionisio, entonces el concepto de obligación tributaria es mucho más amplio. Es mucho más amplio ya que el concepto de deuda. ¿Ya? Deuda. Deuda, Dionisio, está asociado a algo que nosotros llamamos la obligación sustancial. Ya. Y cuando yo hablo de obligación tributaria, acá tengo la obligación sustancial más la obligación formal. ¿Listo? Ahora, te recuerdo algo rapidito. ¿Cuál es el castigo si es que tú no cumples una obligación sustancial? ¿Cuál es el castigo si es que tú no cumples una obligación sustancial? ¿Cuál será? Sí, ¿cuál será el castigo? El castigo es, si es una obligación sustancial, ¿el castigo cuál es, coleguita? Dionisio, los intereses. Dale. Y si es una obligación formal, si es una... ahí viene las multas, los comisos, etc. De acuerdo a la tabla, ¿no? Que te establece el libro 4 y la tabla de sanciones. Los anexos, los famosos anexos. ¿Ya? Entonces, ya, de esa manera se ve. ¿Ya? No te olvides, esto es muy importante. Eso es lo básico que como contadores nosotros tenemos que conocer. ¿Ya? Si no, caso contrario, estamos nosotros ahí, como se dice ahí, pateando piedras. Pateando piedras. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Seguimos avanzando entonces con este interesante tema. Volvemos a la obligación tributaria. Espero que hayas podido captarme esa idea de diferenciar la obligación de la deuda. Espero que haya sido entendible. Bien, seguimos entonces. A ver, vamos a avanzar un poco más. Acá que lo dicen los amigos. Vamos bien. Unos minutos más. Vamos a trabajar esto. Síguenos en Facebook. En Facebook nos puedes seguir como CP Servicio Canagua. Vamos a estar comentando sobre, ¿cómo se llama? Temas de código tributario ahí. Vamos a volver a nuestra escuelita de código tributario. Y vamos a ir comentando lo que te puedo apoyar como contador. Yo respeto bastante el derecho tributario. Es una zona, pero por ahí que podemos ver algunas cosas. Bien. Entonces, vamos con este interesante tema. Hay un detalle importante. Y es bueno que se señale de acuerdo a ley. La pregunta es, ¿cuándo nace la obligación tributaria? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? ¿No? Entonces dice, la obligación tributaria nace cuando se realiza un hecho previsto en la ley. ¿Ya? Y eso habla de generador. ¿Cuándo se genera? Se genera un hecho imponible, me dicen. Lo que pasa es de que tiene que haber acá un calce. Ya, tú dices, esta es la realidad, Dionisio. La realidad, ya, en la realidad. Bueno, podemos graficar el otro lado así porque me voy a quedar chico acá. Voy a quedar un poco con espacio corto y los colegas no me van a entender. Borramos esto, por favor. Ya, ahí está, nos apoyan los amigos. Sí, vamos borrando. Ya, vamos borrando. Dionisio, ¿puedo ver tus videos ahí, la videoteca? Sí, por supuesto. ¿Por qué no te suscribes al canal en YouTube? Sí, ahorita está con un delay, un retraso un poco el canal de YouTube. No se preocupen, amigos de YouTube, sí. Estamos viendo acá los chicos de técnico, me dicen, sí, ha habido un delay la otra vez también. La otra sesión no ha habido, ¿no? Si no, no se preocupen, si no, vuelven, están suscritos al canal de YouTube y han activado la campanita. Si nosotros vemos que el video no está correcto, los amigos de acá de técnico lo vuelven a subir y ahí les van a llegar el aviso. Ya está el video procesado sin tanto delay, porque si estamos viendo... Sí, estoy viendo acá, sí, ¿no? Sí, acá me dicen que hay un retraso acá los amigos de técnica. Ya, no hay problema. Sí, porque nuestros amigos de YouTube me dicen, Dionisio, está con retraso, está redundando. Ya, no hay problema. Vamos ahí. Bien, bueno, Dionisio, ¿qué vamos al tema? Estabas hablando de que hay un nacimiento de una obligación tributaria. Ya, ok. Acá ocurre algo bastante curioso, ¿ya? Y que es importante verlo. Le voy a poner acá la realidad
le vamos a poner acá la realidad. Y nosotros los contadores a veces acá cometemos terribles errores. ¿Ya? Y a veces quien nos jala la oreja es el abogado tributarista, nos estrellamos en la práctica, luego con la administración tributaria viene el tema. Y acá tenemos la norma. ¿Ya? Entonces la realidad, lo que va a producirse en la realidad, se va a producir un hecho. ¿Ya? Se va a producir un hecho en la realidad. Nosotros los contadores lo tenemos claro. ¿Ya? Lo tenemos claro. Entonces nosotros los contadores, cuando vemos ese tema, decimos, bueno, esto está grabado con el IGB, esto está grabado con renta, porque es un hecho que nosotros suponemos que está grabado por un tributo. Pero ahí viene entonces el tema, porque del otro lado nosotros tenemos una norma tributaria, dale, esa norma tributaria para decirme si está grabado o no grabado, o ese hecho está en ese supuesto, pues lógicamente tiene que estar con una ley, y de ser el caso, un decreto legislativo, que ya te dije bajo los escenarios que se dan. Prácticamente en el anterior gobierno, como en este presente gobierno, recién, yo creo que por segunda vez vamos a ver por parte del Congreso el tema del control que se va a establecer sobre los decretos legislativos que va a proponer el Ejecutivo. Yo sé que los medios ahorita, bueno, no estoy criticando ni favoreciendo a nadie, pero es la realidad objetiva. Lo que sucede es de que está bien, dice que van a grabar Netflix, que van a grabar los alquileres, que van a grabar. Es una propuesta de ley, ¿ya? Es un proyecto. Eso tiene que pasar al Congreso. Hay dos caminos. O el Congreso le va a dar delegación de facultades en esos temas y el Poder Ejecutivo emitirá decretos legislativos, si le da facultades. O dos, que pase el proyecto de ley, todo el proceso y el Congreso saque las leyes. Bueno, yo lo veo difícil. Lo más fácil es que le den, ¿cómo se llama? Las facultades para regular en ciertos temas. Ahora, de que le den, no lo sabemos. ¿Ah? Ustedes ya saben cómo está moviéndose actualmente el país, así que hay que esperar un poco. Yo sé que dicen, no, ahora van a tributar más, van a tributar menos. Sí, es una propuesta nada más. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una ley, hay un decreto legislativo, y nosotros, bueno, usualmente no nosotros, sino que el abogado tributarista lo que dice. Hay una frase que usan muchos abogados, que se llama, cuando presentan escritos y todo, dicen, el legislador se llama. Es una ficción. El legislador. ¿Ya? El legislador. Entonces, cuando nos dicen el legislador, ¿no? Nos dice el legislador ha supuesto, pensó, dijo la esencia de la norma, ¿no? Porque obviamente el legislador va a regular una situación ficticia. Una situación ficticia. O sea, va a decir, ¿no? Si ocurre esto, porque va a decir, si ocurre esto o aquella situación, será grabado, ¿no? Entonces, obviamente, porque al momento de redactar una norma, nuevamente uso los términos de un abogado tributarista, el legislador plantea la venta de bienes, no, vamos a poner una situación ficticia. La venta de kriptonita en la tierra será grabado con el IGB. Así está la norma, ¿no? Ahora, que en la realidad se esté vendiendo kriptonita o no, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, lo que pasa nosotros como contadores, tenemos en cuenta este hecho, y entonces resulta que los contadores de frente hacemos lo siguiente muchas veces. Veo el hecho, busco la norma, como aprendí también con Dionisio, dice de frente en la ley. La ley dice que la venta de kriptonita está grabada. Lógico, porque yo he vendido kriptonita, acá está la factura, ¿no? Está la factura y todo eso. Entonces, basta ese análisis para decir si esa operación está grabada o no. Es un buen tema. Obviamente, ahí viene el derecho tributario y dice, exacto, la ley, no basta con decir está en la ley. Nosotros los contadores, ¿qué dices? Está en la ley, está en el decreto, dicen ya está grabado. Por supuesto que no. Existen muchas formas de analizar. El derecho tributario analiza eso. Y sobre todo cuando vemos nosotros operaciones como contadores que aparentemente no están o sí están. Por ejemplo, te pongo el caso de la venta de paquetes turísticos, por ejemplo. O sea, tú sabes que hay venta de bienes y hay prestación de servicios. Un limbo es la venta de paquete turístico, porque no sabemos si es un bien, o es un servicio, o es un intangible, o la venta de intangibles.
Entonces el abogado no agarra y dice, el abogado tributarista no agarra y dice, este hecho en la realidad, vendieron kriptonita, vendieron intangibles, vendieron un paquete turístico, en la ley dice tal cosa. No, no dice, el análisis parte de una manera muy diferente. El ejemplo más clásico es de el análisis de lo que se llama este tema, eh, hipótesis de incidencia, análisis de hipótesis de incidencia, un documento que trabajó Geraldo Ataliba, me acuerdo, un abogado, ¿no? Y nos dice, bueno, Dionisio, hay que ver el aspecto espacial, hay que ver el aspecto material, hay que ver el aspecto subjetivo, hay que ver el aspecto temporal, ¿no? Y hay muchos otros más, ¿no? Entonces, el informe que hace el abogado tributarista analiza todas las perspectivas. Tú como contador, y eso me pasa a mí, yo levanto la mano, yo soy contador, también pasa cuando analizamos estos hechos, tú dices, ¿la venta de kriptonita está grabada o no está grabada? ¿No? Entonces tú buscas la norma y dice, acá dice que está grabada la venta de kriptonita. Pero dice, ¿y qué pasa si vendo la kriptonita en la frontera de Perú-Ecuador? Porque lo vendo a Ecuador. O un caso muy especial, por ejemplo, te comento lo siguiente. Una constructora que está con RUC aquí en el Perú, de pronto realiza la construcción de un hospital en Ecuador, ¿no? Entonces tú dices, Dionisio, en la ley dice que las construcciones hechas en Ecuador no van. ¿De dónde dice? No es un análisis serio. Entonces, obviamente, habrá alguna explicación y para ello se ven diferentes escenarios, ¿no? Esto es muy importante. Obviamente los abogados y, bueno, algunos colegas que ya exploran el ámbito tributario en mayor nivel refleja esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Siempre los colegas, a veces nosotros contadores, renegamos, rajamos, la norma es muy compleja, los estudiantes también. ¿Qué pasa? Con la práctica requerimos trabajar de la mano siempre con un especialista, que es un abogado tributarista, que nos va a permitir a nosotros analizar este tema de mejor forma, ya que nos va a permitir analizar de mejor manera. ¿Ok? Listo, estamos por si acaso, estimados amigos, hablando acerca de este tema. Ahí les pongo el tema por si alguien llegó tarde. No hay problema, lo vemos, lo estamos comentando, lo puedes ver más tarde, no hay problema. Alcance sobre la obligación tributaria revisando el título 1 del libro 1 del Código Tributario, ¿ya? Si deseas, nos puedes apoyar. Dionisio, ¿cómo te apoyamos? Nos apoyas compartiendo la sesión. Ahorita estamos con 59 views, ¿no? Es feriado, me dicen. Ahí si llegamos a 100, yo sé que los amigos nos apoyan. Compártelo en un grupo, nos puedes apoyar. Compártelo en tu perfil también. A lo mejor esto le sirve a alguno de tus amigos. Justamente le viene una entrevista de trabajo y le dicen, señor, sí, acá usted va a ser el analista de tributario. Tiene que hacer todas las declaraciones. Yo soy contador, pero usted va al puesto de declaraciones. Dionisio, ¿qué le preguntamos a una persona que va a ir a trabajar yo sé que sabe muy bien declarar fácil, todo eso. Yo sé, como contador ya sabe qué casillas usar. Es bueno. Tenemos como 60 personas para un puesto y todos manejan bien declarar fácil, todos se han capacitado bien. ¿Dónde los agarro? ¿Cómo? Acá. Acá. Recuerda que siempre las sesiones que nosotros tenemos son sesiones de temas básicos que usualmente tienen ahí su pequeño detalle. Diles, ¿será lo mismo obligación tributaria que deuda tributaria? Sí, no. Eso lo resolvimos hace un rato. ¿Ya? Entonces te puede servir. Bien, vamos, dado que grafiqué, y para cerrar el tema, voy a todavía comentar unos minutos más. La pizarra la borramos, por favor. Vamos a dar una precisión adicional acerca de este interesante tema que estamos abordando hoy. Ya, de este interesante tema. Vamos a hablar de los integrantes de ese vínculo. Recuerda que realmente la obligación tributaria genera un vínculo. ¿Ya? Genera un vínculo. ¿Ya? Genera un vínculo. Entonces la pregunta es cómo se explica ese vínculo. ¿Ya? Entonces, a ver, nuevamente te recuerdo. A ver, acá está la personita. Ya, ahí está la personita. Y ahí un colega está renegando, dice. Está con carita molesta, dice. Está molesta. ¿Por qué se molesta? Dice. No entiendo nada, me dice. No, revísalo. Si llegó tarde, ya obviamente probablemente esté un poco molesto porque ya no entiende algo. Es cierto, porque si eres estudiante y estás viendo pero no has visto tributación, probablemente hay. Si nos ves por primera vez, yo lo que te sugiero es que nos puedes seguir, síguenos en Facebook. Usualmente casi todos los días tenemos sesiones de este tipo, a veces varias, sobre diferentes temas. Bien, voy a explicar a continuación esto. Ya, estado, ahí lo vamos a poner el estado.
Listo. Entonces vamos a trabajar este tema. Bien, Dionisio dijo que había un vínculo entre algo que se llamaba el deudor tributario, DT, y entre el otro que es el acreedor tributario. Ya, entre los dos vamos a trabajar este tema. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar entre esos dos el tema, el vínculo que establece para ver qué tipos, porque uno dice deudor tributario, ¿serán todos deudor tributario? Sí, no, tal vez, quizá me dicen cómo funciona. Vamos a abordar ese tema, ¿ok? Entonces vamos a profundizar ese tema a continuación. Vamos a categorizar, vamos a ver qué características y todos esos temas que seguramente van a ser de interés para todos ustedes. Ok, vamos entonces. Dentro del acreedor tributario que es el Estado, no es que acá esté SUNAT y el municipio, ¿no? Obviamente son las instituciones que se materializan, ¿sí? Que representan a lo que llamamos nosotros el fisco. Ya está, el fisco. Entonces, de un lado tengo esto y el otro. Ahí vemos que es un acreedor tributario, es decir, el Estado. ¿Será realmente? ¿Sabe qué dice? El acreedor tributario es aquel en favor de quien se realiza la prestación tributaria. Dale. Dice gobierno central, gobierno regional y gobierno local. No dice SUNAT. Tú puedes observar aquí. Aquí no dice para nada SUNAT. ¿Dice SUNAT? No dice SUNAT. No dice SUNAT. Dice gobierno. Cada uno de los estados, en cada uno. Hay una pirámide que explica esto también, la pirámide normativa. Hay una pirámide, ¿no? Ahí tenemos 3. Gobierno central, el gobierno regional, a ver, acá vamos a apuntar mejor, regional y el gobierno local, ¿no? Es el acreedor. O sea, Dionisio, pregunta de agarrada. Dionisio, ¿cómo tenemos como 50 postulantes para un puesto de analista tributario? ¿Cómo lo agarramos? Fácil, ponle. Señale usted quién no es acreedor tributario. Y ponle ahí, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, ponle SUNAT y ponle el SAT. Así ponle. No, ponle SUNAT nada más. Ponle SUNAT y SAT. Y ponle ninguna de las anteriores. A ver, otra vez. Ya, pregúntale. Señale usted quién es el acreedor tributario, ¿no? Entonces le vas a poner gobierno central, gobierno regional, gobierno local, SUNAT y SAT. Y aparte le pones alternativa A, B y C. Yo te apuesto que la mayoría va a caer marcando SUNAT y el SAT, porque piensa que SUNAT es el acreedor tributario. Claro, güey, Dionisio, SUNAT es el acreedor porque es el que cobra. No. No es el acreedor tributario SUNAT. ¿Ya? Entonces, bajo ese escenario, nosotros tenemos los siguientes, son los acreedores, y hay también otras entidades de derecho público, es otro tema, cuando una ley lo establece. ¿Ok? Eso es para nada. Bien, ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? A ver, del otro lado, nosotros tenemos una clasificación. El deudor tributario, a su vez, se divide en dos grupos. A ver, veamos cuáles. ¿Cuáles son? El deudor tributario. ¿Quién es un deudor tributario? El deudor tributario es la persona obligada a cumplir con la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Buen punto. O sea, cuando yo encuentro un deudor tributario, primero tengo que saber si estoy frente a un contribuyente o estoy frente a un responsable. Para explicarlo esto, vamos a basarnos en el siguiente tema. ¿Qué pasa con lo que se llama renta de quinta? ¿Ya? Renta de quinta. Dionisio, retenciones por renta de quinta, ¿ya? Retenciones por renta de quinta. Con eso vamos a explicar. Retenciones con renta de quinta, ¿ya? Retenciones con renta de quinta. La pregunta es la siguiente. Retenciones con renta de quinta. Ya, retenciones con renta de quinta. ¿Qué es lo que pasa acá, mi estimado amigo, mi estimada amiga? Retenciones con renta de quinta. ¿Ya? Pregunta. ¿Quién? Contribuyente y responsable hemos dicho, ¿eh? Contribuyente y responsable. Ya. En el caso del contribuyente, ¿quién es el contribuyente cuando se trata de renta de quinta? El contribuyente, Dionisio, es el trabajador. ¿Ya? Es el trabajador. ¿Y quién es el responsable cuando se trata de retenciones de quinta? Se trata de la empresa para la cual labora el trabajador. Entonces hay que tener cuidado. Yo pensé que en rentas de quinta, retenciones de quinta categoría, el deudor tributario es la empresa. No, es el responsable. Es el responsable.
porque quien lo es en el fondo es el contribuyente, es el trabajador. Ya, es el trabajador. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de... acá tenemos dos tipos. Vamos a ver la característica, cuál es la diferencia entre contribuyente y responsable. El contribuyente es quien produce el hecho generador. En este caso es quien labora en la empresa, es decir, quien genera las rentas de quinta. ¿Ya? Quien genera la renta de quinta, ese es el contribuyente. ¿Ya? Quien genera la renta de quinta es el contribuyente. Responsable es aquel que no tiene la condición de contribuyente, pero debe cumplir la obligación atribuida. Entonces, cuando nosotros hablamos de responsable, ¿no? Nosotros nos decimos, ¿y ahora quién puede ser responsable, Dionisio? Acá por eso la norma nos propone agente de retención o percepción. Pero acá viene algo bastante interesante. Dionisio, sí, ¿qué pasa, colega? Tanto que nos ha hablado de ley, norma, decreto legislativo. Ahora resulta que yo vi la norma de retención y percepción full decreto supremo. Usualmente, los reglamentos de la ley, el reglamento de la ley es establecido por decreto supremo. Entonces, que no nos extrañe que podamos encontrar regulado el tema de retención y percepción de los agentes por decreto supremo. ¿Ya? El Supremo. Entonces, usualmente, ¿qué encontramos aquí? Entonces resulta que la empresa va a ser la responsable y la empresa va a ser la que va a cubrir este tema. Agente de retención. ¿Ya? Es la que va a ser agente de retención. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de tocar este tema. Hay que tener bastante cuidado al momento de trabajar este tema. Ok, muy bien. Entonces tengamos cuidado con esos aspectos, porque lamentablemente muchas veces nosotros no sabemos cómo tocarlos o no sabemos cómo trabajarlos y de pronto nos sorprendemos, ¿no? Encontramos de pronto un escrito de la administración tributaria, nos consulta gerencia y de pronto estamos en el aire. Hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Antes de culminar, no se olviden, el día de mañana, 2 de noviembre, arranca nuestro programa de actualización virtual, Contabilidad desde cero. Ya, contabilidad desde cero, entre otros temas. El temario detallado se lo solicitas a Claudia al WhatsApp 958672735. Este programa está desarrollado en Zoom. Ya nos podemos ver en vivo y en directo. Dudas y preguntas sobre esos temas lo abordamos. El temario detallado lo vas a encontrar ahí por fecha. Entre otras cosas vamos a hablar de regímenes tributarios, uso de Claro Fácil, versión PC, versión con portal, registro de compras y ventas electrónico y también el físico, conciliación bancaria, el tema de caja. Vamos al tema del libro diario vinculado a esto, remuneración y beneficios sociales, qué software contable utilizar y el tema del tip de cierre contable. Son 22 horas, son 11 sesiones de 2 horas cada uno en el horario de 6 a 8 de la noche. Solicita la hoja informativa de la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735. No, repito, WhatsApp 958-672-735 para que te alcance ahí todo el detalle y puedas tú de esa manera participar. Sobre todo los colegas que quieren reforzar sus competencias, sus destrezas sobre el manejo de contabilidad, que siempre no está de menos los que estamos retomando contabilidad, ese taller está para ustedes. Ok, muy bien, entonces recuerden ese tema. Bien, hoy día estuvimos abordando un interesante tema que espero que haya sido utilidad para todos ustedes. Si les sirvió, nos pueden apoyar compartiendo. Hoy estuvimos hablando de alcance sobre la obligación tributaria. No es la primera vez que voy a hablar sobre este tema. Voy a seguir comentándolo también. Para ello, te sugiero también, si deseas profundizar un poco más, revisar el título 1 del libro único del Código Tributario. ¿Ok? Un gusto, colegas, haber podido compartir con todos ustedes. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo. Lamentablemente a veces no puedo compartir ni mandar saludos. Ellas saben, si nos sigues, el bot, ahí, no que le vamos a ver Lucabot y aburre, ya le vamos a poner otro nombre. El bot, ya sabes, nuestro bot, ahí te está mandando saludos, contestando directamente en la sesión, porque lamentablemente no puedo yo, porque estoy hablando de este tema. Si no, perdemos ahí secuencia dentro del tema. Yo también un poco me distraigo. Ok, muy bien, amigos. Entonces, espero que les haya servido la sesión de hoy. Si desean, nos puedes seguir en Facebook como CPC Dionisio Canagua. Y la videoteca también la puedes encontrar en YouTube como CPC Dionisio Canagua. Si eres nuevo,
bienvenido. Y si no lo eres todavía, no nos sigues en Facebook, yo te recomiendo que nos sigas y puedas participar en estas y otras sesiones. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos más adelante. Hasta la próxima. Mañana, ya saben, siempre, todos los días, estamos con sesiones. Hasta la próxima.